Buenas tardes, bienvenidos como todos los miércoles a México Energía que Mueve. Siendo el cuarto miércoles del mes, vamos a hablar de movilidad. Recuerden que el primer miércoles de cada mes hablamos de descarbonización, el segundo miércoles de digitalización, el tercer miércoles de descentralización, que son las 3D de energía. Pero aparte de eso, nosotros somos 3D Pro y la parte Pro son proyectos de valor agregado y la movilidad es uno de nuestros principales proyectos de valor agregado. Hoy tendremos el tema de camioneta eléctrica con el profesor Baldomero Hernández. Buenas tardes, profesor Baldomero. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros. Él estuvo a cargo de como 3D, el INADEM nos dio un apoyo económico para hacer una camioneta eléctrica y el profesor con alumnos de Ingeniería de Sistemas Automotrices del Instituto Politécnico Nacional hizo esta conversión de camioneta a eléctrica. Es importante este tema porque en este año 2022 el CONACYT nos dará apoyo económico para ahora pasar esta camioneta eléctrica a volverla de hidrógeno. ¿Por qué? Porque buscamos, recuerden, que el municipio de San Luis de la Paz sea un municipio con sello internacional de municipio sustentable y una parte importante para la sustentabilidad de un municipio es la movilidad. ¿Y qué mejor tener una movilidad que con vehículos de hidrógeno? Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Baldomero Hernández para que nos presente la camioneta eléctrica de 3D. Adelante, profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación. Buenas tardes a todos. Como ya lo comentó el profe Leandro, les voy a hablar un poquito de lo que hicimos para realizar la conversión de esta camioneta. Tiene cerca de 6 años, va a cumplir 7 años que realizamos esta conversión. Me acuerdo que en aquel entonces se había realizado un movimiento dentro de 3D, en la cual nosotros en un principio estábamos colaborando en el área de servicios. Prácticamente abastecíamos a los otros áreas que estaban. Y un día llegó el profesor Leandro y nos habló sobre este proyecto, nos habló sobre la camioneta que se tenía, y pues para nosotros fue muy bueno, ¿no? Fue gratificante, porque como tal era un proyecto enfocado directamente a la parte de la ingeniería. Este proyecto, en el momento en el que nosotros lo tomamos con respecto a la parte de la dirección, digamos que pues ya tenía cierto avance, el cual les voy a mostrar en un momento, ¿no? El objetivo principal, como todo, pues era migrar a las tecnologías verdes, ¿no? Un proyecto sustentable en la cual pues teníamos como pues el vehículo inicial, una RAM 2500 de 2.2 toneladas, me acuerdo, y pues se buscaba realizar la conversión, ¿no? Dicha conversión de la cual hablamos. Obviamente, pues necesitábamos realizar cambios tanto en la parte del diseño, en la parte mecánica, eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre esto se empezó a desarrollar todo el proyecto. Se generó la transformación. Tenemos el modelo inicial en la parte superior. Hacia la derecha, una vez que se quitaron todos los componentes que al parecer, bueno, no al parecer, en esa primera etapa pues habían considerado que no servían, ¿no? Y en la parte de la imagen inferior pueden observar ya el prototipo terminado, que ahí con un diseño que nos aportó uno de nuestros colaboradores, en este caso fue Leo, y pues fue el prototipo final al cual llegamos. Me recuerdo que, bueno, lo que me comentaban los chicos, porque yo todavía no estaba incorporado en esta etapa, fueron ellos por la camioneta y empezaron a retirarle todas las partes, ¿no? Se enfocaron para retirar la parte frontal, lo que es el cofre, lo que eran las luces, lo que es el propio motor, todo lo empezaron a retirar, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar aquí en las imágenes, dejándolo de esta manera, ¿vale? Prácticamente nada, o sea, la pura estructura. También se enfocaron a retirar la parte interior, ¿no? Todas las condiciones en las cuales venían, que prácticamente, pues no, recuerdo a lo que me habían comentado, pues ellos consideraban que no servía, entonces pues lo tenían que retirar. Y bueno, de ahí se llegó hasta esa etapa. Me acuerdo que hasta ese momento, pues los únicos que participaban ahí en esa etapa fueron
Josué, fueron Gerard y fueron Alexis, ¿no? Alexis Elizalde. Todos ellos alumnos igual de la carrera de ICISA, de Ingeniería en Sistemas Automotrices, y bueno, se llegó hasta esa parte. Posteriormente, pues ya nos llegó lo que es la invitación, ¿no? De lo que ya se buscaba, que era totalmente lo que es la conversión. Cuando nosotros tomamos esta parte de la camioneta, pues nosotros pudimos observar que pues ya se tenía en ella la estructura como le habían dejado, y habían adicionado la parte de la batería. Era una batería de 48 volts a creo que 600 amperes, no me acuerdo. Pero era un monstruo, ¿no? Esa batería pesaba cerca de 1 tonelada. Además de eso, pues también no se presentaba en buenas condiciones, por lo cual tuvimos que vaciarla, llenarla de ácido, ¿no? Darle su mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo mismo que toda la parte de la estructura, la encontramos en condiciones, pues, un poco defectuosas, ¿no? Me refiero a la parte de óxido, en la parte de la estructura, los componentes que no presentaban buenas condiciones. Entonces, lo primero que nos enfocamos, pues, fue a darle esta limpieza, porque ya íbamos a empezar a trabajar en ella. Esto lo empezamos a trabajar en el laboratorio de pesados, ahí en el CIME Zacatenco. En ese momento, pues ya tenían la adición de, me parece que 4 personas, ¿no? Siguen colaborando con nosotros, no, 5, siguen colaborando con nosotros Josué, Gerard, estaba Leonardo, estaba otro José, estaba Raúl, ¿no? Y empezamos a trabajar en ello. Entonces, se realizó la limpieza y comenzamos con la parte de lo que era el diseño, ¿no? Teníamos que dar el enfoque hacia dónde queríamos llegar, ¿no? Para esto empezamos a trabajar en lo que era la parte del diseño. Prácticamente este proyecto lo dividimos en 3 partes, la parte del diseño, la parte mecánica y la parte eléctrica, ¿vale? Obviamente, por la situación en la que se encontraba el carro, porque apenas estábamos arrancando con el proyecto, pues nos enfocamos a la parte del diseño, que es a donde queríamos llegar. Aquí les dejo más o menos un videito que había generado, les digo, nuestra parte de diseño. Ese era el prototipo final al cual nosotros queríamos llegar. Si pueden observar, pues bueno, más o menos tiene las características de la imagen que les mostré al final, que fue el prototipo funcional. Y de acuerdo a pues también estábamos contemplando lo que era la batería, ¿vale? La posición de la batería, en la cual, bueno, posteriormente tuvimos algunos problemas en esa parte, tanto con el funcionamiento de como con el mismo peso que generaba para la parte de la estructura. Entonces, por obvias razones, pues la tuvimos que retirar, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, ahí más o menos mostrábamos nosotros el panorama al cual queríamos llegar. En ese momento, pues, el logotipo que se utilizaba era el de Business and Solution. Y, bueno, siguiendo con esto, pues ya arrancamos el proyecto. Como les comentaba, ya tenemos la batería. En esta parte, pues, se alcanza a ver que pues no estaba en óptimas condiciones, ¿no? Necesitaba forzosamente su mantenimiento, el cual se le dio. Adicionalmente a esto, en esta imagen podemos apreciar que ya se le había colocado una estructura, ¿no? Una estructura tubular, que era la que nos iba a ayudar a soportar la carga, y ya empezábamos a trabajar en todo ese diseño. Se adecuó de acuerdo a digamos que los planos que teníamos, toda la parte de la estructura. Tuvimos que colaborar con toda la parte eléctrica, en la cual nos apoyó mucho y fue de muy gran ayuda el profesor Guillermo Escárcega, que la verdad hizo un trabajo estupendo junto con 2 compañeros, Héctor y no me acuerdo el otro, creo que también se llamaba José. Ellos se encargaron en realizar toda la parte eléctrica, ¿no? Me acuerdo que para esto lo que consiguieron, lo que se consiguió fue un arnés de Suro, el cual se adaptó a lo que teníamos. De acuerdo a todos este tipo de componentes, pues nosotros en la parte estructural, pues ese fue, digamos que un objetivo clave, porque de acuerdo a esto, pues teníamos que generar toda la vista, ¿no? Todo el soporte que iba a tener. Si ustedes ven, teníamos que ver la parte de
dónde iba a estar la batería auxiliar, dónde íbamos a acoplar la parte del motor, en el caso para el soporte de las luces, tanto de los luces frontales como las traseras, la misma placa que teníamos en la parte trasera donde se iba a apoyar todo la carga, pues ahí teníamos que, ese fue un punto clave, un punto del cual se partió para que nosotros empezáramos a realizar esta parte del diseño. A lo largo de esto, conforme se iba avanzando y la parte de la estructura, pues también se iban realizando las pruebas, ¿vale? Las pruebas, este motor que teníamos aquí, que era un motor de 48 volts, de corriente directa, 200 amperes, que tenía una velocidad aproximada de 5.400 revoluciones por minuto. Ese es el motor que teníamos, con el que digamos que varias de las piezas que nosotros implementamos aquí, pues ya estaban dentro del grupo. Muchas de estas máquinas, pues también, tanto lo que fue el reductor más adelante como la parte del motor, pues ya las teníamos, ¿no? Y lo único que hicimos pues fue darle su mantenimiento para poder adaptarlas. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, un video de la prueba que se hace ahí con su control. Bueno, ahí ya estaba conectado. En esta parte, estaba en la parte frontal de la camioneta, ¿vale? Estaba alimentado por lo que era la batería que les había comentado, que se ve en la siguiente imagen. ¿Sí? Aquí en la siguiente imagen, el siguiente video, perdón, pueden observar cómo en el momento en el que ya está conectado a la parte del cardán y ya se conecta directamente al diferencial, pues ya podemos obtener el movimiento. Hasta esa parte todo marchaba en condiciones óptimas. Pero pues nos dimos cuenta que, como ya les había comentado, que uno de los problemas que tuvimos fue el peso de la batería. Además de que la batería, aún que nosotros le dimos su mantenimiento, me parece que algunas de las celdas ya presentaban fallas, entonces pues la carga se iba de volada, ¿no? Me acuerdo que para esta cerca de 12 horas, cargábamos esta batería cerca de 12 horas y la carga nos duraba poco, una hora, ¿no? Es más, hasta espacios entre 30 y 45 minutos, cosa que pues vino a retroceder en esa parte del proyecto. Por tal motivo, pues se llegó a la conclusión de que se tenía que retirar, ¿no? Y sobre todo el peso, o sea, el peso, sabíamos que al final, de acuerdo a los cálculos que se habían realizado, pues al final el esfuerzo que tenía ahí, pues iba a terminar deformando esa parte estructural. Entonces, no nos convenía tenerlo. Por tal motivo, pues, y en condiciones también de seguridad, ¿eh? En condiciones de seguridad, supongamos que en algún choque o algo así, pues también se tomó esta decisión por el peso, ¿no? Por el mismo peso que representa. Entonces, la quitamos de esa parte, también por cuestiones de seguridad no era la posición correcta. Y lo que hicimos después fue llegar, déjenme, esto lo que hicimos después fue realizar el banco de baterías. Esto que tenemos aquí fue una prueba, fue una de las pruebas que se hicieron a la parte de a la parte eléctrica, ¿no? Al arnés que se tenía, con el cual pues se iba a alimentar esa parte de las luces. ¿Vale? En eso, como les comentaba, pues la parte eléctrica, comandado con el profesor Guillermo, pues se encargaron de realizar esa generación. Esto fue lo del velocímetro junto con la parte de la carga. ¿Vale? Aquí está el videíto que muestra el funcionamiento. Iba a quedar, también se diseñó, ¿no? Todo el velocímetro se diseñó por completo. ¿Vale? En ese tiempo pues empezaba a aparecer la tecnología de impresión 3D, entonces lo que hicimos fue, en este caso Leo, me parece que también Leo, desarrolló como tal todo el modelo en el cual se iban a incorporar los componentes y posteriormente pues se mandó a imprimir y se adaptaron cada uno de los pues sí, de los elementos que iban a estar dentro de esa parte, ¿no? Ahí teníamos la carga de la batería, teníamos cuánto el movimiento que realizaba con un pequeño servo. Entonces, bueno, todo esto se fue trabajando en conjunto, ¿no? Una de las ventajas que pudimos tener en esto, pues fue los perfiles que tuvimos. La verdad,
tuvimos muy buenos perfiles que nos ayudaron al trabajo, ¿no? Y sobre todo el compromiso que cada uno de ellos tenía, lo que podían generar. Aquí lo que tenemos en esta parte, pues, una vez que se realizó el cambio de la batería, pues se realizó ahora sí lo que es el banco de estas baterías, ¿no? Que era un conjunto de 8 baterías de 6 volts conectadas en serie, que es la que nos iban a ayudar a alimentar ahora sí el motor. Se hizo el cálculo también para generar la distribución. De acuerdo a los cálculos realizados, pues fue la distribución óptima, la deseada para que pudiéramos generar en esa parte. Aquí, como les comentaba, pues ese cambio, pues sí digamos que nos hizo retroceder un poco, nos quitó un poco de tiempo, pero fue necesario, ¿no? Y fue necesario y la verdad fue muy bueno, fue un muy buen cambio que pues la verdad se notó demasiado en la parte de la camioneta. El avance que tenía, ¿no? Una vez que le echamos a andar, no era el mismo el avance que se tenía con esa monstruo de 1 tonelada a con este conjunto de banco de baterías, pues ya con una configuración específica. Entonces, bueno, se realizó esta parte. En la parte interior, en la parte trasera, lo que se hizo fue, como ya ustedes pueden observar, ya se adaptó la parte de la placa en donde iba a soportar el peso, unos polines que se utilizaron en ese momento para que no tuviera el rozamiento, la cuestión de la llanta con respecto a la placa. También la suspensión se le dio su mantenimiento porque también estaba un poco pues deformada, ¿no? Estaba gastada, etcétera, etcétera. Entonces, también se le dio su buen mantenimiento. Ahora, en la parte, digamos que la parte del motor la cambiamos. Ajá. En un principio, como ustedes lo pudieron ver en los videos anteriores, el motor estaba hacia la parte frontal. Ajá. Lo que hicimos fue recorrerlo. ¿Vale? Pasarlo, digamos que a la mitad de la camioneta, y con respecto a esta mitad, lo que hicimos también nosotros fue adaptar un reductor, ¿vale? Adaptamos ahí un pequeño reductor, esto con el fin de que nos ayudara a multiplicar el torque. Y pues bueno, estuvo parísimo, ¿no? En este momento también, cuando alimentábamos directamente el motor hacia el diferencial, pues también teníamos ese problema, ¿no? La parte del torque. Y sobre todo porque no era como tal una conversión de un carro eléctrico pues normal, ¿no? Aquí era una conversión de una camioneta de carga. Entonces, pues sí se necesitaba mayor torque. En esa parte, pues, otra de las situaciones que la verdad nos favorecieron fue ese reductor. Tampoco lo adquirimos, ese reductor también estaba, en ese momento estábamos trabajando en Otavalo, y ese reductor estaba ahí, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues, teníamos ese problema, se vio que estaba el reductor y pues sin problema se hicieron los cálculos, vimos que se adaptaba de manera adecuada. Lo único que se mandó a hacer fue una adaptación para la brida, ¿no? Y ahí en la parte del cardán. Entonces, se generó, obviamente hubo reducción en la distancia desde el motor hacia la parte del diferencial, y eso nos ayudó muchísimo. Ahí pueden ver, ¿no? La parte de la adaptación, la adaptación que se hizo, cómo quedó finalmente. Y bueno, también nosotros estuvimos enfocándonos hacia la parte interior, ¿no? Como tal, debería de ser un prototipo funcional, ¿no? En todos sus aspectos tratamos de cuidar mucho la parte de la apariencia. Entonces, de investiduras y todo eso también nosotros le pusimos mucho empeño para que pues quedara con la mejor vista posible, ¿no? Finalmente, pues llegamos a lo que es el objetivo final de esta camioneta. Como ustedes pueden apreciar, del lado izquierdo, pues teníamos las imágenes previas de donde queríamos llegar, y del lado derecho el prototipo funcional, tanto de la parte externa como de la parte interna. En todos esos sentidos, pues se prácticamente llegamos pues a la copia, ¿no? A la copia exacta. Igual aquí hay algunos detallitos que tuvimos que cambiar, como lo fue la posición de la batería, algunas otras situaciones, ¿no? Pero son situaciones que conforme va avanzando el proyecto, pues tienes que realizar la corrección en el momento, ¿no? En el momento en el que se va generando. Aquí están cada uno de los
de forma general, cada una de las áreas en las cuales nos estuvimos enfocando, como fue la plataforma, enfocándonos a la estructura, amortiguadores, en la parte frontal, ¿no? Que también tenía que ver con la estructura, toda la apariencia física, como correspondiente a la fibra de vidrio, los sensores, el motor, ¿no? Cabina. En la cabina, el tablero, la carcasa que tenía que ver con la parte de velocímetro, donde se adoptó toda la parte electrónica, el tapizado de asientos, piso, toldo, se cambió el parabrisas, también recuerdo eso, que estaba estrellado y lo cambiamos, viseras, postes, todo, absolutamente todo se cambió. El velocímetro, pues, con respecto a la parte de la función que conllevaba, ¿no? El mismo velocímetro, las luces, el módulo de aceleración, que también pues fue algo en la cual pues, digamos que nos dio un poco de tiempo la adaptación de y bueno, el diseño, ¿no? El diseño que pues tiene que ver con modelado, un video, me acuerdo que en ese momento pues iba a proyectar en algunas exposiciones, y pues teníamos que trabajar en toda esa parte. Aquí prácticamente está la conjunción de todos los sistemas, como lo estuvimos trabajando, y bueno, parte del equipo que nos estuvo apoyando, ¿no? Que la verdad, si todo esto pudo llegar a generarse, fue un proyecto que tuvo un tiempo alrededor, me parece que de 8 o 9 meses, ¿vale? Y en todo momento, pues, si todo salió, obviamente tiene sus altas, tiene sus bajas, pero si todo salió correcto fue por la gente que nos estuvo apoyando, ¿no? Parte de ellos están aquí, algunos otros, bueno, no tiene imagen, pero cerca de 20 personas que intervinieron en este proyecto, cada uno con un perfil, con una actividad específica para que se pudiera llevar a cabo. También también al profesor Guillermo, ¿no? Y a cada uno de los participantes. Y al final, pues la podemos, les voy a mostrar este video. Y eso ya fue, bueno, las pruebas, ya el video de las pruebas, ya del prototipo en marcha. Para este prototipo, pues ya se tenía una carga que me parece que para las baterías era de 6 horas. De 6 a 8 horas, la carga que se debía de generar. Y pues prácticamente, de acuerdo a las pruebas que realizamos, cerca de hora y media nosotros la pudimos echar a andar con esa a plena carga. Hay algunos consideraciones, obviamente que para una segunda etapa de esta camioneta se tuvieron que haber realizado, ¿no? Por ejemplo, la parte de la dirección, ¿sí? En la dirección posteriormente se tendría que haber pues mejorado esa parte. Aún así, pues era como conducir, no sé, un Volkswagen, un bochito, algo así, ¿sí? No era tan difícil, pero pues sí se tenía que verificar. Ese fue el diseño final. Ahí estaban, me parece que ahí vienen Josué y Gerard, que fueron parte de los que iniciaron con este proyecto también. Y bueno, está el prototipo final, el prototipo terminado. Eso es la presentación, eso es lo que hicimos. Les digo, es un proyecto que es un proyecto que nos llegó cerca de 8, 9 meses. En todo momento, pues llegamos al objetivo primero por el apoyo del capital humano que teníamos. La verdad, todos los chicos, profesores, en este caso teníamos a Pamela, que era nuestra directora, que nos apoyó muchísimo. El mismo profe, cuando le pedíamos algo, nos apoyaba. Entonces, pues por eso se llegó al objetivo, ¿no? Por el compromiso que todos teníamos y fue el objetivo final de todo esto. Muchas gracias, Valdito. De verdad que fue un placer trabajar contigo ese proyecto. Muchas gracias. Será un placer volver a retomarlo para volver esta camioneta eléctrica, volverla a hidrógeno. Algo que mencionaste que era innecesario para que esto tenga un buen éxito fue el capital intelectual. No, yo recuerdo que fueron cerca de 30 alumnos, cada uno con una pequeña especialización, y que todos ellos quedaron bien formados en esta área de vehículos eléctricos y por hoy tienen un buen puesto en la industria automotriz. Pero el apoyo que nos dio INADEM fue $1,200,000 pesos, y fíjense cómo es que la investigación cuesta
y el capital humano que se genera con esa investigación es de primera. Sin embargo, ese 1.200.000 al inicio dijimos, qué bien, porque hasta nos puede sobrar. Y al final no fue así, al contrario, faltó dinero. ¿Por qué? Porque tú hablaste de la segunda etapa donde tú interveniste y que ya es algo que estuvo la camioneta circulando por las calles. Pero en la primera etapa solamente la camioneta se movía con esa pila tosca que se le puso y aún así costó dinero. Entonces, la primera etapa fue cerca de $500,000, de los cuales gran parte fue dinero tirado a la basura. Pero así es la investigación, o sea, no es que ya tienes una ruta de ABC y voy a entregar esto. Sí hay pérdidas, se debe de entender que sí se le debe de apostar a seguir invirtiendo en la investigación, porque no importa el dinero que se pierda, sino lo éxito que se genera, es algo que se reproduce y se recupera enormemente. ¿Cómo ha sido la recuperación para 3D? Bueno, la calidad de las personas que se prepararon con esa investigación, hoy por hoy son directores también dentro de 3D y que han hecho otros grandes avances en otras áreas de 3D. Y ya en la segunda etapa, obviamente, se consumió el dinero del 1.200.000 que nos dio INADEM y propiamente 3D tuvo que poner más dinero. En esta etapa, para la parte de pasarla a hidrógeno, el dinero solicitado fue alrededor de $450,000 y esperemos que con todas nuestras experiencias que hemos tenido como investigadores, que ya estamos más consolidados después de 16 años de la vida de 3D, como tú lo dijiste, este proyecto fue de hace 7, 8 años, es decir, hace 10 años yo decía, el futuro son los vehículos eléctricos. Hoy, pues ya no es el futuro, ya es el presente. Hoy digo, el futuro son los vehículos de hidrógeno. Hay que apostar a los vehículos de hidrógeno, hay que invertir. Y si no nos alcanza con lo que nos dé CONACYT, 3D pondrá dinero, pero sí es necesario que sigamos investigando en este tipo de movilidad sustentable y sobre todo con el gran apoyo que tenemos del municipio de San Luis de la Paz para que se lleve a cabo este prototipo y de ahí se genere una flotilla y sea un primer municipio que esté moviendo vehículos de hidrógeno. Muchas gracias, Baldo. Muchas gracias a los 26 conectados de 3D. Recuerden suscribirse a México Energía que Mueve si no lo han hecho, invitar a sus amigos, volver a ver este video ya dentro de YouTube y picarle a la campanita para que estemos atentos a cada uno de los videos que sacamos aquí. Muchas gracias, Baldo. Muchas gracias a todos por estar en esta videoconferencia. El próximo mes platicaremos dentro de movilidad de la Semana de Ingeniería en Sistemas Automotrices, semana que se dejó de hacer por la pandemia, porque varios de nosotros estuvimos ausentes un rato de Ingeniería en Sistemas Automotrices en el Poli. Regresamos, retomamos estas actividades y platicaremos de esas actividades de la Semana de Ingeniería Automotriz que se va a hacer en mayo de este 2022 en el Instituto Politécnico Nacional en la CIME Zacatenco. Nos vemos la siguiente semana en un tema de descarbonización y dentro de un mes hablando de esta Semana de Ingeniería Automotriz. Hasta luego a todos. Saludos. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que Mueve, por un México energéticamente sustentable.